Hola, mi nombre es Fernanda Zúñiga, soy estudiante de medicina del Centro Universitario de la Costa y el día de hoy para la clase de clínica quirúrgica vamos a ver el tema de hernias de la pared abdominal. El contenido de esta exposición van a ser principalmente las hernias inguinales, pero además vamos a hablar sobre hernias femorales, umbilical y epigástrica y finalmente las hernias incisionales. Las hernias. Las hernias son una protrusión anormal de un órgano, segmento de un órgano o tejido a través de un orificio, ya sea natural o no, o una debilidad de la pared abdominal. Como podemos ver en la imagen, las hernias se pueden dividir esencialmente en tres tipos, que son las reducibles, que es la primera de aquí, cuando el contenido de la hernia puede volverse a la cavidad en la que se encontraba originalmente a través del orificio por el que protruyó. Las hernias incarceradas son aquellas en las que el órgano o tejido contenido no pueden devolverse a la cavidad de la que provenían. Y por último, las asociadas a mayor daño son las hernias estranguladas, que se presentan cuando se acompañan de un compromiso vascular del órgano atrapado que puede finalizar en necrosis o isquemia. Bueno, isquemia o necrosis. Vamos a empezar por las hernias inguinales. Las hernias inguinales representan el 75% de las hernias de la pared abdominal, o sea, son la mayoría de las hernias de la pared abdominal, son las más prevalentes. Se menciona que la reparación de hernia inguinal es incluso una de las intervenciones quirúrgicas que se realizan con más frecuencia en Estados Unidos. Son hasta 5 veces más comunes que las hernias femorales y hasta el 90% de hernias inguinales se presenta en hombres, principalmente en dos picos de edad, que es menores de un año y mayores de 40 años, y solo el 10% de hernias inguinales se presenta en mujeres. Por la ubicación por la que se originan, podemos dividir las hernias inguinales en dos tipos, las hernias directas y las indirectas, siendo las indirectas las más comunes. Se menciona que hasta el 60% de las hernias inguinales son indirectas, pero bueno, las hernias directas van a sobresalir a través de o se van a originar a través de este triángulo, el triángulo de Hasselbalch. Los bordes del triángulo son por el borde inferior, el ligamento inguinal, el borde medio es el borde lateral de la vaina del recto, aquí podemos ver, y el borde superior lateral son los vasos epigástricos inferiores, que aquí los podemos ver dibujaditos. Entonces, por aquí, por este triángulo, protruyen las hernias inguinales directas, tipo directo. Por su parte, las hernias indirectas van a sobresalir a través del anillo inguinal profundo, que es este de aquí. A partir de este, pueden pasar a través de este o a través del conducto espermático o el ligamento redondo. Entonces, a través de este, por el canal inguinal. El sistema de clasificación de News es un sistema de clasificación que nos permite clasificar las hernias inguinales según los tipos para su mayor comprensión. Los tipos 1 y 2 se refieren a las hernias indirectas, pero el tipo 1 presenta un anillo abdominal interno normal y el tipo 2 un anillo interno agrandado. Por su parte, las hernias tipo 3A se refieren a hernias directas. Las hernias tipo 3B son hernias indirectas que se han agrandado lo suficiente como para invadir la pared inguinal posterior. Y el tipo 3C se refiere a otro tipo de hernia inguinal, que es la hernia femoral, que la veremos más adelante. Y por último, el tipo 4 se refiere a las hernias recurrentes. Antes de hablar propiamente de las hernias, vamos a revisar un poquito de la anatomía del conducto inguinal porque es muy importante. El conducto inguinal es este de aquí. Se menciona que mide de 4 a 6 centímetros de largo y va a recorrer en línea recta desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo púbico. El contenido del canal inguinal va a variar entre hombres y mujeres. En los hombres el contenido va a ser el cordón espermático junto al nervio centrofemoral y el nervio ilioinguinal. Por su parte, en las mujeres
el canal inguinal va a contener el ligamento redondo, el nervio genitofemoral y el nervio ilioinguinal. Podemos ver una imagen del conducto del canal inguinal en los hombres y un poquito de su contenido. Siguiendo con la anatomía del conducto inguinal, vamos a hablar de sus límites. Los límites del conducto inguinal se menciona que son 5. El límite anterior está formado por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que es todo esto. Todo esto es la aponeurosis del músculo oblicuo externo y forma el límite anterior del conducto inguinal. El límite posterior son la fascia transversalis, que es esta de aquí que estoy señalando, y el músculo transverso del abdomen, que es este, todo esto. Ese es el límite posterior. Por su parte, el límite lateral es este que tenemos aquí, que es el músculo oblicuo interno. Y por último, el límite inferior es el ligamento inguinal de Puport, que aquí no se ve muy bien, pero más o menos estaría por aquí, por donde estoy señalando. Ahora vamos a hablar de los anillos inguinales, que son los anillos por los que transcurre el conducto inguinal. Y podemos ver el anillo inguinal profundo o lateral o interno, como lo quieran. Tiene esas tres denominaciones. Y el anillo inguinal superficial o externo, o el que está más medial, ¿no? Tenemos que el conducto inguinal comienza en la pared abdominal posterior, donde el conducto espermático, el cordón espermático pasa a través de un hiato, a través de la fase transversalis, que sería esta, que también se conoce como anillo inguinal profundo, y va a transcurrir y concluir medialmente por aquí en el anillo inguinal superficial o externo, que es el punto en el cual el cordón espermático va a atravesar un defecto de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Entonces aquí tenemos la aponeurosis y vemos cómo puede atravesar el conducto a través de este defecto en la aponeurosis, a través de este canalito en la aponeurosis. En la disección o en la cirugía del canal inguinal hay 3 áreas anatómicas que son de interés por su alto grado de riesgo de lesión. Entonces tenemos estos 3. El primero de acá es el círculo de la muerte, que está, que está marcado en verdecito por aquí. El círculo de la muerte es una continuación vascular formada por los vasos ilíaco común, ilíaco externo, obturador y epigastrio inferior e ilíaco externo. Entonces, aquí podemos ver cómo confluyen todos estos vasos. Entonces, es un área de peligro en la anatomía del canal inguinal. El segundo es el triángulo del dolor. El triángulo del dolor es una región delimitada por el tracto iliopúbico y los vasos gonadales y abarca los nervios cutáneos femorales, podemos ver aquí, la rama femoral de los nervios genitofemorales y los propios nervios femorales. Está aquí. Es un triángulo que de verse lesionado va a afectar la inervación del canal inguinal. Y por último, el triángulo del peligro, se menciona que está bordeado medialmente por el conducto de frente que tenemos por aquí, y lateralmente por los vasos del cordón espermático por acá. El contenido de este incluye los vasos ilíacos externos, la vena ilíaca circunfleja profunda, el nervio femoral y la rama genital del nervio genitofemoral. Aquí podemos ver cómo las arterias ilíacas, las arterias, la arteria y vena ilíacas están incluidas en este triángulo, entonces es de mucha importancia a la hora de hablar de la anatomía. Bueno, ya terminamos con la anatomía, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico de hernias inguinales. Menciona que para el diagnóstico es importante una buena exploración, un buen interrogatorio o anamnesis,
Pues para esto nos basamos en la historia clínica, ¿no? Se menciona que a la anamnesis la hernia se puede mencionar como una masa inguinal que sobresale al estar de pie, toser o realizar esfuerzo y que puede ser reducible, o sea que el paciente la puede describir como reducible cuando se acuesta el paciente. También incluye un dolor agudo localizado y pues secundariamente puede incluir cualquiera de estas, que es el cambio en los hábitos intestinales como el estreñimiento, un dolor referido a otra parte de la zona como el escroto, testículo o el muslo interno y algunos síntomas urinarios. Pero clásicamente es esto, la masa que sobresale cuando se hace esfuerzo y que se reduce cuando se está acostado o el dolor. La exploración física de las hernias inguinales es muy importante en el diagnóstico. Tenemos que la exploración física se debe realizar en bipedestación para que aumentar nosotros la presión intraabdominal y que la hernia sea más fácilmente detectable. Se debe realizar con el paciente con el ingle y el escroto del paciente completamente expuestos y se debe realizar la palpación de conducto inguinal con y sin maniobra de Valsalva. Vamos a verlo de la maniobra de Valsalva. Pues la palpación se va a realizar haciendo avanzar nuestro dedo índice a través del escroto hacia el anillo inguinal. Aquí lo podemos ver. El externo es el que podemos palpar y pues con esto vamos a poder explorar el canal inguinal, perdón. Entonces, idealmente aquí podríamos detectar una hernia de XT. Para determinar el tipo de hernia, si es directa o indirecta, se menciona una técnica, que es la prueba de oclusión inguinal. La prueba de oclusión inguinal implica que el examinador bloquee el anillo inguinal interno con un dedo, por acá arriba, eh, mientras se le indica al paciente que tosa. Entonces, cuando se obtiene un impulso controlado, se menciona que la hernia es indirecta y cuando la hernia persiste, se trata de una indirecta. Por último, la maniobra de Valsalva se refiere a pedir al paciente que realice esfuerzo o que realice presión para que sea más identificable una hernia a la hora de explorarlo. Entonces, también es posible, puede ser posible determinar el tipo de hernia a través de esta maniobra. Por ejemplo, pedimos al paciente que tosa, nosotros estamos palpando el conducto y si la tos nos permite palpar la hernia en la punta del dedo, podría tratarse de una hernia indirecta. Y si el impulso de la tos nos permite palpar la hernia en el dorso del dedo, muy probablemente se trata de una hernia directa. Estas maniobras no son 100% específicas o no el 100% de los casos va a ser verídico lo que encontremos, pero sí en la mayoría de los casos, ¿no? Los estudios de imagen. Dice que los estudios de imagen se realizan en caso de que tengamos un diagnóstico ambiguo. Entonces, las investigaciones radiológicas son las que se pueden utilizar como complemento. Pero en casos en los que la hernia sea obvia, pues no es necesario, la verdad. Los tres que se mencionan son la ultrasonografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. De estos, bueno, la ultrasonografía es la que tenemos más a la mano, y que tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 77%. Aquí se menciona, en esta se está indicando un saco herniario. En la tomografía computarizada tenemos que tener una sensibilidad del 80% y una especificidad del 65%, entonces eso sería como que la segunda en términos de accesibilidad. Y por último, la resonancia magnética, aunque es más sensible hasta un 95% y es más específica en un 96%, es mucho más cara. Entonces, pues esto como que impide que sea usada rutinariamente para diagnosticar inguinales, pero pues sí es mucho más sensible y específica. Y aquí podemos ver el efecto.
Ahora vamos a pasar al tratamiento no quirúrgico. Se menciona que en hernias sintomáticas el tratamiento puede o no ser quirúrgico, o sea, esto es selectivo. Y en hernias mínimamente sintomáticas o asintomáticas, lo indicado o lo más recomendable es someterse a una conducta expectante, o sea, esperar en caso de que la hernia cause sintomatología, y si no lo hace, pues simplemente eh, no es necesaria la reparación quirúrgica. Tenemos que el tratamiento de hernias sintomáticas que no van a someterse a cirugía se enfoca en el dolor, en la presión y la protrusión del contenido abdominal. Entonces, se recomienda una posición reclinada para así nosotros o el paciente reducir la hernia, pues al igual que no realizar esfuerzo. Y por último, las fajas que se menciona que limitan externamente las hernias y alivian intermitentemente los síntomas. Todo esto para evitar la protrusión del contenido abdominal, ¿no? A través de la hernia. Para la reducción de una hernia, los pasos a seguir son estos. Se menciona que se puede utilizar un analgésico, nos podemos ayudar en un analgésico o un sedante ligero en caso de que haya dolor. Podemos colocar al paciente en posición de Trendelenburg, que es esta. Nosotros como médicos vamos a alargar el saco de la hernia utilizando nuestras dos manos y mientras vamos a mantener una ligera contracción y a reducir de forma circunferencial la hernia. Entonces de esta forma podemos reducir la hernia que no sea sintomática y que no se va a someter a tratamiento para que el paciente pues, no presente incomodidad. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento quirúrgico de las hernias inguinales. Se menciona que la razón más común para una reparación quirúrgica electiva que el paciente elige es el dolor. Y para una reparación de emergencia o no electiva, las causas más comunes son la incarceración y la estrangulación de la hernia. Ahora, alrededor del tratamiento quirúrgico hay diversas incógnitas generales en si utilizar o no una malla, en si realizar una técnica abierta o laparoscópica. O sea, aquí vamos a resolver estas dudas. Vamos a iniciar por la reparación quirúrgica abierta. Esta técnica abierta sin utilización de malla o ningún otro material externo al cuerpo. Vamos a iniciar por las reparaciones de tejidos. Las indicaciones para este tipo de cirugía por reparación de tejidos son una contaminación del campo quirúrgico, una cirugía de emergencia o cuando el contenido o la viabilidad del contenido de la hernia es incierta. Entonces son como que las únicas indicaciones para una reparación de tejidos de este tipo de técnicas. Vamos a iniciar por la técnica o la reparación de Bassini. La reparación de Bassini es muy interesante porque fue la técnica pionera en la reparación de hernia inguinal. Se conoce desde 1887 y fue la primera sugerida para este tipo de reparación. En este tipo de en esta técnica en específico, la premisa es una reparación en la que los bordes del defecto simplemente se van a coser o se van a suturar por tensión. La premisa de esta técnica es la tensión a partir de suturas. Se menciona que la reparación original incluye pues, la exposición del piso inguinal, tenemos aquí la incisión, y una reparación en triple capa. Estas tres capas se van a reparar mediante las suturas. Las capas son la fascia transversalis, la más profundamente, el transverso abdominal y finalmente el músculo oblicuo externo. Esas son las capas que se van a aproximar por tensión. La segunda técnica es la reparación de Schultz-Dice. Este tipo de técnica se menciona que es el estándar de oro en técnicas abiertas y sin malla. Ese es el estándar de oro en este tipo específico de técnicas, no en general. No es el gold standard para la reparación de hernias inguinales. Solo es el gold standard para reparación de hernias inguinales por técnica abierta y sin malla. Pero bueno, en esta
se menciona que recapitula los principios de reparación de Bassini, que mencionaba eran la reparación mediante tensión por suturas, y la distribución de la tensión ahora no va a ser en una sola línea como en la reparación de Bassini, sino que va a ser por capas. Y pues esto se menciona que tiene una, o, da la ventaja de una tasa de recurrencia más baja. Menciona que las primeras dos capas se van a presentar con una reconstrucción superpuesta y finalmente se va a hacer la imbricación de las últimas dos capas para dar un refuerzo. Entonces, en total son cuatro capas, pero reparadas en diferentes, pues precisamente eso, ¿no? Capas. Siguiendo con las reparaciones de tejidos, tenemos estas dos técnicas. La técnica de McVeigh es el estándar de oro, pero no para hernias inguinales, sino para hernias femorales, que vamos a verlas más adelante. O también cuando está contraindicado el uso de material protésico en cualquier hernia, inguinal o femoral. El principio de esta es el refuerzo del canal inguinal y la restauración del mismo piso del canal al unir tanto la vaina femoral como el ligamento inguinal. Entonces, usando suturas pueden ser interrumpidas o continuas, se va a sujetar al ligamento de Cooper con el colgajo transversal superior y pues la reparación se va a realizar lateralmente a lo largo del ligamento de Cooper para poder ocluir el anillo femoral. Entonces les mencionaba que esta es la sonda de oro para hernias femorales. Por último, en reparación con tejidos, tenemos la reparación de Sarda. Esta reparación pues, no es tan antigua, fue escrita en 2001 y es una reparación sin tensión y sin malla por técnica abierta comparable en resultados a una técnica que vamos a ver más adelante que es Liechtenstein. Se menciona que sus beneficios es que es fácilmente dominable y reproducible y que hay una disminución o que no hay un tiempo operatorio tan largo y que hay un retorno más rápido a actividades de la vida cotidiana del paciente. En esta técnica, como ven en la imagen, se menciona que las suturas van a pasar, cada sutura va a pasar primero a través del ligamento inguinal, después se va a pasar a través de la fascia transversalis, finalmente de la aponeurosis del oblicuo externo para así reforzar la sutura y el cierre por tensión bueno, no por tensión, por unión de del el defecto que se hizo, ¿no? Con la reparación de desarda terminamos con las reparaciones que no utilizan malla. Recordando que no utilizar malla solamente está indicado en casos de contaminación del campo quirúrgico o en cirugías de emergencia. Eh, Solamente en estos casos no está indicado el uso de mallas. Acá vamos a ver que, bueno, vamos a pasar a la gran pregunta. ¿Utilizamos o no utilizamos mallas? La indicación para el uso de malla es en todas las reparaciones y todos los tipos de hernia, excepto, como ya les mencionaba, en casos de que haya una contaminación del campo quirúrgico o sea una cirugía de emergencia. Entonces, malla sí, siempre, excepto en estos dos casos. Se menciona que el uso de mallas va a disminuir estadísticamente la recurrencia de las hernias. Entonces es como que su principal ventaja, que hay una menor recurrencia de las hernias reparadas con malla. Hay menos probabilidad de lesiones neurovasculares y viscerales y retención urinaria postoperatorio y hay una disminución del dolor postoperatorio en el uso de malla. No usar malla también tiene ciertos beneficios que no se han demostrado que sean como que mayores beneficios para no usarla, pero los beneficios de no usar malla se mencionan que hay una disminución en la tasa de incidencia de seroma y de inflamación postoperatoria de la herida y ligeramente más bajas tanto de infección de la herida como de hematoma o de complicaciones testiculares, pero les menciono que esto no es o la
Incidencia de estos no es suficiente para recomendar no usar malla. Entonces, en las reparaciones generalmente se utilizan mallas. La premisa de la malla es eh, no solo colocarla, sino que esta malla va a realizar una fibrosis alrededor de ella y con esto va a retener el contenido que anteriormente estaba protegido. Entonces, como la... Eh, ahora vamos a hablar sobre la reparación quirúrgica abierta todavía, pero ahora utilizando algún tipo de prótesis, principalmente mallas, pero pues también se utilizan otros. La hernioplastia sin tensión de Liechtenstein o reparación de Liechtenstein, técnica de Liechtenstein, es el estándar de oro o el método de elección entre todas las reparaciones abiertas, solamente las abiertas. Si la técnica tiene que ser abierta, este es el estándar de oro, pues está basada en el uso de una malla y pues es lo que se utiliza con más frecuencia debido a su eficacia y mejores resultados. Fue inventada en 1984 y permite una reparación, como bien lo dice su nombre, libre de tensión del piso inguinal al reforzar el piso, como ya mencionaba, con una malla protésica. Es utilizada por su baja tasa de recurrencia de hernia, que es hasta el 5.6%, y un dolor o una disminución del dolor hasta en el 5.6% de los casos. Para esta técnica, la malla que se debe introducir debe ser fijada. Menciona que la malla va a ser fijada por su borde medial a la vaina del recto anterior, por su borde inferior a lo largo del borde posterior del ligamento inguinal, hasta que llegue al anillo interno, con todo este recorrido hasta el anillo interno, y superiormente se va a fijar a la aponeurosis del oblicuo interno y a la vaina del recto. Entonces no son las fijaciones que tiene la malla en este tipo de técnicas que podemos ver un poquito ejemplificada, la técnica abierta y el uso de malla. Entonces ese es el estándar de oro en reparaciones abiertas. La técnica de tapón y parche es una técnica un poquito menos utilizada, se basa, es una modificación de la técnica de Liechtenstein, pero en antes de colocar la malla, vamos a colocar un tapón protésico, que es este de aquí, que tiene forma de cono. Es un tapón protésico tridimensional, aquí se puede ver cómo se realiza. Y este se va a localizar en el espacio en el que anteriormente estaba ubicado el saco de la hernia. Una tasa de recurrencia un poco más alta del 9.9%, así podemos ver cómo se introduce el tapón. Y el dolor moderado e intenso ocurre en el 5.5% de los casos. Menciona que no tiene ningún beneficio frente a la técnica de Liechtenstein, excepto un tiempo operatorio un poco más corto. En caso de que la hernia sea indirecta, este tapón se va a colocar a lo largo del cordón espermático a través del anillo interno, y en caso de que la hernia sea directa, el saco se va a reducir y el tapón se va a suturar al ligamento de Cooper, al ligamento inguinal y a la aponeurosis oblicuo externa. Entonces depende de qué tipo de hernia sea en la localización del tapón, justamente porque se coloca pues donde se originó la hernia, ¿no? Con la técnica anterior de Liechtenstein terminamos con las hernias, con las reparaciones abiertas. Ahora vamos a pasar a las reparaciones quirúrgicas laparoscópicas, iniciando por esta, la reparación transabdominal preperitoneal o simplemente TAP. Esta nos va a dar una perspectiva intraperitoneal, si podemos verla. Se menciona que es útil principalmente en caso de hernias bilaterales o cuando una hernia es muy grande, porque tiene un mayor riesgo, o sea, se utiliza en estos casos mayormente porque tiene un gran riesgo de lesión visceral, pues por su proximidad al peritoneo, ¿no? Porque es intraperitoneal. Es como que una desventaja de esta técnica. Para esta técnica se accede a la cavidad abdominal. Vamos a realizar un neumoperitoneo que podemos ver aquí. Este es este espacio lleno de aire intraperitoneal. Vamos a inspeccionar la pelvis. Vamos a realizar una incisión de 3 a 4 centímetros por encima del defecto de la hernia.
Si encontramos una hernia directa, se va a invertir el saco de la hernia y se va a fijar al ligamento de Cooper, pero en caso de hernia indirecta, el saco se va a sujetar por encima, por encima del cordón y se va a diseccionar. En ese espacio que antes ocupaba el saco herniario, vamos a utilizar la malla que cubra completamente el orificio miopexímico. Aquí podemos ver el tamaño de la malla. Vamos a sujetar la malla medialmente al ligamento de Cooper utilizando grapadoras endoscópicas. Vamos a tensar la malla y finalmente fijarla lateralmente a la espina ilíaca antero superior. El peritoneo se va a cerrar completamente para evitar el contacto entre malla e intestino y pues el defecto de tanto de los puertos de la reparación laparoscópica como la incisión de la piel se tiene que cerrar adecuadamente. Entonces aquí vemos la colocación de la malla y pues para eso se debe realizar un neumoperitoneo. Para esta técnica o para todas las técnicas laparoscópicas, debido a la realización del neumoperitoneo, el paciente debe estar bajo anestesia general. Entonces se tienen que considerar los riesgos propios de la anestesia general. Finalmente, para finalizar con las reparaciones quirúrgicas laparoscópicas, vamos a hablar de la reparación totalmente extraperitoneal o TEP. Se menciona que es el procedimiento de lesión en general de todas las hernias inguinales en las que se pueda realizar un abordaje laparoscópico y en todas las que se puede utilizar malla. Entonces, este es el tratamiento, ese es el gold estándar de las hernias inguinales. Esto debido a un menor riesgo de lesiones intraabdominales en comparación con TAP. No sé si recuerdan que les decía que TAP, el anterior que vimos, tenía un abordaje intraperitoneal, estaba por aquí. Al ser preperitoneal, tiene un menor riesgo de dañar órganos internos, entonces por esto es superior. Y también va a disminuir el riesgo de una herniación de los sitios del puerto por los que se introduce el equipo de laparoscopía, ¿no? Se menciona que aparte de estas ventajas, las complicaciones con TAP o sea, el resto de complicaciones con TAP son como que bastante similares, por ejemplo, el seroma, el edema escrotal, la atrofia testicular, la lesión a la vejiga, o el dolor crónico y la recurrencia van a ser como un poquito similares, no estadísticamente significativas, pero pues justo por la ventaja en que no daña a órganos intraabdominales es por la que se elige. Para esta técnica se menciona que se puede o no utilizar un balón de disección y cuando se utiliza se va a hacer avanzar el balón a través de una incisión hacia la síntesis púbica. El globo se va a inflar y se va a lograr el neumoperitoneo, que de aquí se pasa acá, se va a inflar y se va a lograr el neumoperitoneo. Al igual que en la anterior, vamos a colocar ahora sí al paciente en posición de Trendelenburg, que así recuerdan al paciente como así, como con una, así, con los pies para acá y la cabeza para acá. Y pues ya el resto es como bastante similar a la técnica de TAP. Antes de pasar a la reparación quirúrgica asistida por robot, vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre estos dos tipos de técnicas quirúrgicas, que son la reparación laparoscópica, ya sea por TAP o por TEP, cualquiera de los dos procedimientos, que ya mencionamos que TEP es de selección, y la reparación quirúrgica abierta sin tensión de Lichtenstein, que sigue siendo el estándar de oro en reparaciones abiertas. Entonces vamos a comparar las reparaciones abiertas contra las laparoscópicas. En las laparoscópicas se mencionaba que hay una reducción significativa del dolor postoperatorio temprano, hay una disminución del tiempo de regreso al trabajo, o sea, las personas pueden regresar a su vida normal más rápidamente que con una técnica abierta. Hay una disminución del dolor crónico, del riesgo de hematoma y de infección de la herida. Esas son como que las ventajas de la técnica laparoscópica.
pero a comparación de la técnica abierta, se menciona que la recurrencia de la herida, el seroma y la duración de estancia hospitalaria pueden ser similares entre técnicas abiertas o laparoscópicas. Por último, en la reparación quirúrgica de hernias inguinales vamos a hablar de las reparaciones asistidas por robot. Se menciona que la primera reparación de hernia inguinal con abordaje robótico se realizó en 2007 y pues sabemos que lógicamente este tipo de abordaje o este tipo de técnicas no son tan accesibles para todos los hospitales del mundo, pero cuando se tiene acceso a ellos, se menciona que es una técnica segura y eficiente, con complicaciones mínimas y una curva de aprendizaje corta. Eh, Aunque sí es pues muy segura y eficiente, se menciona que no hay como que diferencias significativas entre esta y el acceso laparoscópico. Se menciona que pues no hubo diferencias entre el dolor postoperatorio o el dolor crónico entre estos dos procedimientos. Y tampoco, o sea, tiene parámetros de seguridad y resultados postoperatorios bastante similares. Entonces, no hay mucha diferencia entre esta y el abordaje laparoscópico. Por último, vamos a hablar, eh, por último, en hernias inguinales, vamos a hablar sobre las complicaciones más comunes de la reparación de hernia inguinal, que se menciona que son estas, ¿no? La hemorragia, la infección del sitio quirúrgico, el seroma, la retención urinaria, el hilio y lesiones a estructuras adyacentes, depende pues también de la técnica utilizada. Otro tipo de complicaciones serían la recidiva de la hernia, el dolor inguinal somático, visceral o neuropático, el dolor crónico inguinal y púbico, la lesión del cordón testicular y del testículo que finalmente puede ocasionar otitis isquémica o atrofia testicular, y pues dos que ya mencionábamos, que son el hematoma y el seroma. Específicamente de la laparoscopía transabdominal se menciona que las complicaciones pueden ser la retención urinaria, el hilo paralítico y la obstrucción intestinal, las lesiones viscerales, las lesiones vasculares y pues generalmente son estas. Muy bien, ya terminamos con hernias inguinales. Ahora vamos a pasar a las hernias femorales o crurales, que se forman lógicamente, como su nombre lo indica, en el canal femoral. El canal femoral está constituido por la convergencia de tres ligamentos crurales, que son el ligamento inguinal de Popper, el ligamento iliopectino y el ligamento lacunar o de Gimberman. Y lateralmente está constituido por la vena femoral común. Entonces, la ubicación de las hernias femorales. Se menciona que solamente representa del 2 al 4% de las hernias inguinales. Ya veíamos que la más frecuente era justamente la inguinal, ya sea directa o indirecta, y que 70% de las reparaciones de hernias femorales se realizan en mujeres. Es mucho más común, así como la hernia inguinal era más común en hombres, hasta el 90%, hasta el 70% de estas es más común en mujeres. Pero se menciona que la incidencia de las hernias femorales no se conoce totalmente, o sea, no se conoce verdaderamente, eh, porque bueno, me voy a adelantar un poquito, pero todas las hernias femorales se deben reparar quirúrgicamente. Entonces, lo que se menciona aquí, pues se mencionan las reparaciones de hernias. Entonces, como todas las femorales se reparan, los números, los porcentajes como que se ven alterados, porque si se acuerdan, no todas las inguinales se reparan. O sea, un gran porcentaje de las técnicas, de las hernias inguinales no se reparan. Entonces, como de esa forma se altera un poquito la epidemiología, ¿no? Las tasas de incidencia de la hernia. Entonces se dice que probablemente las hernias femorales son mucho menos comunes al 4%, pero pues todas estas son las que se reparan. Y bueno, como ya les mencionaba, todas las hernias femorales se reparan justamente por eso, porque su tasa de estrangulación a 3 meses es de hasta el 22%
Y a 2 años, cerca del 50%, del 45% de las hernias femorales que no se reparan en 2 años se van a estrangular. Es justo por eso la indicación es siempre repararla. El tratamiento de hernias femorales, como ya les mencionaba, es la reparación quirúrgica. No se aconseja la espera vigilante debido al alto riesgo de estrangulación, de encarcelación o de estrangulación, cualquiera de las dos, pero pues la más mortal es la estrangulación. El método de elección, ya les había mencionado, es McVeigh. McVeigh es el método de elección para una reparación abierta de hernia femoral, eh, pero cuando es en reparación electiva, se aconseja el uso de malla. Ahora vamos a pasar a otro tipo de hernias de la pared abdominal, que son las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales, pues justamente como su nombre indica, proceden a través del ombligo y se menciona que tienen 3 picos de prevalencia. Cronológicamente se presentan mayormente en niños menores a 5 años, tanto en niños varones como en mujeres. Durante la vejez, de los 61 a los 70 años, son más comunes en hombres y durante la mediana edad, de los 31 a los 40 años, son más prevalentes en mujeres. Vamos a ver por qué. Cuando las hernias umbilicales son en niños, son muy comunes, principalmente en lactantes antes de los 5 años, pero pues pueden ocurrir hasta los 5 años. Se menciona que cuando las hernias ocurren en este tipo de lactantes de niños, generalmente eh, se reducen espontáneamente, o sea, por sí solas, cuando son menores a 1.5 centímetros. Pero si no se reducen a la edad de 5 años del niño, o si la hernia a cualquier edad es mayor a 2 centímetros, se recomienda que se reparen electivamente por reparación quirúrgica. Los otros dos picos de incidencia son la mediana edad y la vejez. Mujeres, bueno, la etiología de la hernia umbilical es un aumento de la presión intraabdominal. Entonces, se menciona que son más prevalentes en mujeres, pues justamente en edad reproductiva, debido a el embarazo. Entonces, el aumento de la presión abdominal en el embarazo eh, eh, comúnmente va a ocasionar la protrusión de una hernia umbilical. Generalmente requieren reparación, pues frecuentemente se complican con atrapamiento y estrangulación de triplón o colon. No solamente el embarazo se presentan, también puede ser con cualquier otro aumento de la presión intraabdominal, como es la obesidad o la asitis. Las hernias epigástricas suceden igual en la línea media, pero entre el ombligo y la apófisis tifoides, en cualquiera de estas partes. Son el resultado de la debilidad muscular, el debilitamiento congénito de la fascia epigástrica o, igual que las anteriores, de un aumento en la presión intraabdominal. Rara vez contienen intestino en el saco herniario. Generalmente contienen, al igual que el anterior, porciones de diplón o también del ligamento facial. Vamos a hablar del tratamiento tanto de las hernias umbilicales como de las epigástricas. Al igual que en las hernias inguinales, se menciona que en pacientes asintomáticos es segura una conducta expectante, o sea, podemos elegir no reparar la hernia. A menos de que sí haya sintomatología asociada a esta, se elige la reparación quirúrgica, que puede ser tanto laparoscópica como abierta. Bueno, generalmente es laparoscópica. Lo que se debate es el uso de malla o la reparación con suturas. Entonces se menciona que cuando las hernias son mayores a 4 centímetros, ya que son hernias grandes, se prefiere el uso de malla para reducir la recurrencia. Pero cuando las hernias son chiquitas, que son menores a 1 centímetro, se ha mostrado una buena tasa
de resultados cuando se utiliza simplemente suturas sin malla en hernias de este tipo específicamente y chiquitas. Para la reparación de la hernia, se menciona, pues, debido a que se deben someter a un tratamiento quirúrgico, se recomienda disminuir el índice de masa corporal antes de una reparación electiva. El cuarto tipo de hernia del que vamos a hablar hoy son cuarto y último tipo de hernia del que vamos a hablar hoy son las hernias incisionales. Estas hernias se van a desarrollar en sitios de incisiones abdominales previas como la que podemos hacer aquí, como la que podemos ver aquí. Se menciona que hasta 20% de las incisiones que se realizan en toda la línea media van a desarrollar hernias eventualmente. Digo, si yo tengo una incisión por aquí, también tengo riesgo por acá, en algún lado de la pared abdominal, también tengo riesgo de una hernia incisional, pero hay factores de riesgo, ¿no? Entonces, las hernias que se realizan en la línea media se menciona que tienen más riesgo de tener, de concluir en una hernia que las que se realizan en alguna otra parte del abdomen. Como les mencionaba, hay pues factores de riesgo, ¿no? Para las hernias incisionales. Por ejemplo, el hecho de que una incisión sea vertical, perdón, y no, por ejemplo, horizontal o oblicua, o sea, que sea vertical es un factor de riesgo. Hay más incidencia o hay más probabilidad de que se desarrolle la hernia. También cuando la incisión abdominal es en un lugar más alto del abdomen, es más común que se concluya en una hernia a diferencia de las incisiones en pues cuadrantes inferiores, ¿no? En partes más bajas del abdomen. Y pues la técnica y la alta tensión de la herida al momento del cierre también pueden ser un factor de riesgo para desarrollar ese tipo de hernias. Las comorbilidades asociadas o sea, no toda la técnica quirúrgica, no solo la técnica quirúrgica o no solo la localización de la hernia va a predisponer a una hernia incisional. Hay otras comorbilidades que ya no dependen de cirugía o del cirujano, sino del paciente, que están asociadas a un mayor riesgo de incidencia de hernias incisionales, como son el aumento de la presión intraabdominal, como en la diabetes y la obesidad, el uso de inmunodepresores, el tabaquismo, la desnutrición, otros trastornos del tejido conectivo, una infección de la herida quirúrgica, la hipertensión, cardiomiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, el cáncer e incluso la insuficiencia renal se mencionan como factores de riesgo. Vamos a ver otra hernia, pues localizada en la línea media, justamente en una incisión vertical. Ya dicen que son las que tienen mayor riesgo. Por último, vamos a hablar de algunas recomendaciones que se realizan en caso de alguna cirugía abdominal para disminuir la incidencia de hernias incisionales. Se recomienda el uso de cirugía laparoscópica siempre que sea posible sobre una técnica abierta. O sea, se prefiere la técnica laparoscópica debido a una menor incidencia de hernias incisionales. Además, se menciona que en la medida de lo posible se deben evitar las incisiones en línea media o incisiones pequeñas, porque son las que tienen mayor riesgo de una hernia incisional. También cuando se utilizan trócares en las reparaciones laparoscópicas, se sugiere que cuando el defecto o cuando la incisión es mayor a 10 milímetros, se deben suturar estos defectos faciales de que dejó el trocar. Por último, cuando la técnica sí o sí debe ser en línea media debido a la gran tasa de incidencia de hernia incisional, pues se dan específicamente la recomendación de que la técnica de sutura sea una sutura continua de pequeños bocados con sutura de absorción lenta para el cierre de esas incisiones en línea media. Mediante esta técnica de sutura se busca una distribución de la fuerza o de la tensión que se realiza a la incisión
y así disminuir la incidencia o el riesgo de que se presente. También se recomienda un aumento profiláctico de malla o POM después de la paratomía selectiva solamente en niña media. Y de mi parte es todo. Muchas gracias.